Hola, bienvenidos al canal. Este año comencé a sembrar patatas a principios de marzo, pero no lo hago todo de golpe. Voy sembrando por partes a lo largo de la primavera. La razón principal es muy sencilla. Si hago una sola cosecha, termino con un montón de patatas en casa. Y como no tenemos un espacio adecuado para almacenarlas, muchas acaban estropeándose. Además, sembrar por tandas me permite aprovechar las patatas que empiezan a brotar en casa en vez de tirarlas al compostador o cocinarlas para las gallinas como hacía en años anteriores. Además me ahorro ir al invernadero a por la caja de patatas pregerminadas, que en temporadas anteriores compré la pequeña de 100 unidades a 20 euros. A mediados de abril ya llevo aproximadamente 28 patatas sembradas, todas aprovechadas de la compra semanal. También he utilizado varios métodos. El primero, en el suelo sin bancal elevado. Las primeras 10 patatas no las puse en el bancal. Simplemente pasé la motosada eléctrica para retirar la capa superior de hierbas y aflojar un poco la tierra. Coloqué cada patata con los brotes hacia arriba, dejando unos 40 centímetros entre una y otra. Después cubrí con tierra, añadí una buena capa de paja como mantillo y regué bien. A medida que las patatas vayan creciendo, iré arrimando la tierra al tallo, lo que llamamos aporcar, al igual que lo hicimos con los ajos. Es el sistema más tradicional y sencillo. Permite que las raíces exploren más el suelo, lo que puede dar tubérculos más grandes. Quise hacer un pequeño experimento, así que planté 4 patatas en una jardinera que había rellenado únicamente con hojas secas. Quiero ver si bajo estas condiciones tan minimalistas llega a formarse algo. A mediados de abril sembré otra ronda de patatas, esta vez en bolsas de cultivo y usando sustrato del vivero. Pongo unos 10 centímetros de tierra en el fondo, coloqué 3 patatas por bolsa y las cubrí con tierra nuevamente. Este es un método muy práctico si no tienes mucho espacio o si quieres controlar mejor la humedad. Cuando los tallos alcancen unos 15 centímetros, añadiré más sustrato y repetiré este proceso cada vez que crezcan otros 10 a 15 centímetros. También comencé una torre de patatas con rejillas. Tenía ganas de probar las famosas torres de patatas que se ven hechas con mallas metálicas. Como no tenía una malla rígida a mano, improvisé con unas rejillas del antiguo cercado de los conejos. Primero puse una base de tierra y coloqué cartón alrededor para que el sustrato no se escapara. Después acomodé las patatas intentando que los brotes quedaran orientados hacia los huecos de la rejilla. En lugar de cubrirlas con tierra, esa vez las tapé con paja. Para
añadir otro nivel, puse 10 centímetros más de sustrato, coloqué las patatas y volví a cubrir con paja. Y así sucesivamente, tantas capas como quieras. Al final, una última capa de paja y un buen riego. Las patatas deberían empezar a asomar por los agujeros de la rejilla a medida que crezcan. La ventaja de la torre de patatas es que se aprovecha la verticalidad, ideal para espacios reducidos. Permite cosechar por capas si se desea. La desventaja es que puede secarse demasiado porque la estructura es muy aireada, y si la torre no está bien compactada, el sustrato se desplaza y las patatas quedan expuestas. Más adelante grabaré otro vídeo para enseñarte cómo van creciendo las patatas en cada método. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.